Lamentablemente tenemos que continuar hablando sobre el terremoto que se originó el pasado lunes en Siria y en Turquía y esta emergencia absolutamente insoportable para los niños y las familias, tal como lo definen desde la nota de prensa que nos han hecho llegar desde UNICEF, para, en la medida de lo posible, concienciarnos de lo necesario que es que cada uno, pues como podamos, ayudemos a también en la medida de lo posible paliar las consecuencias del terrible suceso que, como decíamos y como todos sabemos, tenía origen el lunes pasado con dos temblores de tierra en la zona de Siria, entre Siria y Turquía. Y, por supuesto, la crisis humanitaria que dichos temblores han originado por supuesto, siguen originando y que están sufriendo, pues como siempre, los que menos están sufriendo todos, ¿no? Pero en mayor medida los que menos defensa tienen, que son los niños. Tenemos ya al otro lado del Zoom a Lorena Cobas. Ella es la responsable de emergencias de UNICEF España y por eso hemos querido hablar con ella un poco, pues para que nos cuente cómo está la situación y por qué es tan importante que echemos una mano. Muy buenos días, Lorena Cobas. Gracias por acercarte de nuevo a Es la Mañana de Guadalajara. Hola, buenos días. Ujú. Pues sí, la verdad estamos preocupadísimos por la situación de los niños y las niñas. Eh, Decías, es insoportable. Pues sí, es insoportable el terremoto y es insoportable cuando en el caso de los niños sirios, por ejemplo, llevan casi 12 años de guerra. Mm. Hay niños que no conocen vida sin guerra. En el noroeste de Siria, que es la zona afectada por los terremotos, muchos niños y niñas han tenido que huir de sus casas ya 10 veces y ahora han tenido que volver a salir de sus casas por los terremotos y por el miedo. Tienen miedo a volver a casa. Esto va a tener un impacto terrible, no solo en su supervivencia física, que está en riesgo, sino también en su supervivencia emocional, en su salud mental. Ujú. Recientemente, el portavoz de UNICEF en Ginebra, James Elder, hacía una serie de declaraciones en fin, ponen de manifiesto que no es un terremoto más. Es decir, él decía que es el terremoto más potente que ha azotado la región en casi 100 años y se ha producido en el peor momento posible para los niños. Por lo que apuntabas tú hace un momento, porque es que es una zona, concretamente la de Siria, que llevan una década en guerra. Es decir, ya era una situación complicada, sobre todo en la zona de Siria. En Turquía quizás no estén tan mal, pero tampoco están tan bien como podemos estar aquí. Una situación, decíamos, complicada, que está agravada en sobremanera por lo ocurrido, ¿no? Claro, sí, tenemos el peor terremoto en décadas de la zona y tenemos un país que lleva tantos años en guerra, con una crisis económica que no pueden soportar, con crisis nutricional. El pasado septiembre se declaró un brote de cólera. En Turquía decíamos, no están tan mal. En Turquía también están viviendo el influjo de refugiados que cruzan de Siria, Ujú. que también está pues minando la situación durante todos estos años. Y decíamos, en el peor momento, en un momento en el que las temperaturas en la calle están bajo cero y estas familias están con sus hijos en la calle pasando frío y enfrentándose a que pueda haber el aumento de cualquier tipo de enfermedades porque no tienen los recursos suficientes para abrigarse. Ujú. Sabemos que UNICEF, bueno, pues habéis estado, pues como en tantas otras zonas, ¿no? En aquella, pues ayudando, pues a los más pequeños, pero ahora las cosas se complican más, porque hay que focalizar esa ayuda, hay que priorizar esa ayuda sin dejar de prestar la que ya había en zonas en las cuales a lo mejor no han sido afectadas por el terremoto, pero siguen en condiciones bastante malas, ¿no? Claro, nosotros tenemos que seguir trabajando con el plan que teníamos de atención a la infancia afectada por la crisis de la guerra y todas las crisis acumuladas. Por eso lo que necesitamos es aumentar la respuesta a atender las necesidades que han generado estos terremotos, que no sabemos, por ejemplo, todavía no tenemos datos, estamos recabando datos, el número de escuelas que están destruidas, el número de hospitales que están destruidos en la zona afectada por el terremoto. Entonces, tenemos que ampliar nuestra respuesta y también tenemos que ampliar los fondos que tenemos que enviar para que nuestros Mm, compañeros puedan hacer su trabajo y que los niños puedan acceder a sus mm. derechos.
Enseguida hablaremos porque, claro, ahí ya sí es donde todos podemos o deberíamos ayudar según nuestras posibilidades, evidentemente, ¿no? Cada uno en la medida de cómo mejor puede hacerlo. Pero vamos a ver primero, en primera instancia, la respuesta de UNICEF hacia dónde iría enfocada o hacia dónde ha ido enfocada. Bueno, primero tenemos que atender las necesidades inmediatas. El frío, dar suministros, dar refugio, buscar lugares en los que las familias puedan estar. Acceso a agua, saneamiento y higiene para evitar que haya más enfermedades transmisibles por el agua. No sabemos cómo está el sistema de agua, pero seguro que está afectado por el terremoto. Protección de los niños y las niñas. Identificar a aquellos que están separados de sus familias para intentar buscar a su familia y reunificarles y, si no, buscar otra alternativa. Recuperación psicosocial, darles alternativas de salud mental para recuperar este trauma. Y ahora las escuelas van a estar cerradas al menos la semana que viene, pero nosotros necesitamos que vuelvan a la escuela lo antes posible y darles también apoyo nutricional para evitar que siga aumentando la crisis nutricional. Por ahora, lo que hemos hecho ya es enviar suministros médicos y vamos a empezar probablemente a llevar agua en camiones cisternas. Ujú. Sabemos que los medicamentos en Siria están en mucha escasez, o sea que este también será una prioridad. Ujú. Sí, sí. Ese es otro tema, el de los suministros médicos que son pocos y de difícil movilidad. No sé si estáis llevando este tipo de suministros desde almacenes próximos, en países próximos, o en Jordania, en Líbano. Creo que tenéis ahí este tipo de acopio de medicamentos. ¿Se están moviendo hacia Siria y hacia Turquía? Sí, sí, nuestra primera opción, hasta que se puedan adquirir allí en las zonas afectadas, es enviar los suministros desde Jordania y desde Líbano, justo los países que acabas de citar, porque es lo más eficaz y porque es lo más rápido. En realidad hay que atender las necesidades de la infancia y eso es la manera de llegar antes y de llegar con menos coste. En fin, son muchísimos temas que atender, todos a la vez y sin demora, porque el número de víctimas va aumentando y sobre todo el terremoto deja todas las infraestructuras dañadas o inservibles y eso puede generar el tema de la insalubridad, de tantísimos problemas añadidos al que ya es de por sí, bueno, pues lo que ha ocurrido. ¿Cómo podemos echar una mano a UNICEF, visto el plantel, visto que ya vosotros os habéis movilizado, pero teniendo en cuenta que toda esta movilización cuesta muchísimo dinero? Sí, y quiero rescatar lo que has dicho. Cada uno, en la medida de lo que puede, está aportando. Granito de arena, nosotros hacemos grandes cambios en la vida de los niños. Y quien quiera apoyar con lo que se pueda, puede entrar en nuestra web www.unicef.es y allí tienen la opción de donar para responder a esta emergencia. Ujú. Se pueden hacer donaciones puntuales, se pueden hacer donaciones mensuales desde 50 euros hasta la cantidad que cada uno considere Mm. oportuno y siempre teniendo en cuenta que, a ver, que no es que diga a quién le voy a dar mi dinero, no, no, le va a dar dinero a UNICEF y eso es garantía de que va a ser aplicado A los donde niños y niñas. y como se debe, efectivamente. Esto, además, bueno, las donaciones tienen un justificante, tienen una serie de desgravaciones fiscales a las cuales también nos podemos, quiero decir, que esos 50 euros que se aporten se pueden luego desgravar, ¿no? Sí, cada persona puede dibujar su donación como le venga bien y en cada donación es importante que nos dejen los datos para poderles enviar las cartas para desgravar en Hacienda. Y entonces, cuando toque hacer la declaración de Hacienda, eso se aporta y te desgrava un porcentaje. Ujú. En fin, así están las cosas, así están tratando de ayudar desde UNICEF. Ya saben, a los que menos posibilidades tienen de ayudarse a sí mismos o a los que incluso pueden haber eh,
sufrido lo que ni siquiera son conscientes de asumir por su corta edad. Los niños, las niñas de Siria, de Turquía, que se han visto afectados por este terremoto que agrava, si cabe más, las condiciones de vida que desde hace tanto tiempo están padeciendo allí. Muchísimas gracias, Lorena Cobas, responsable de emergencias de UNICEF España, por este ratito, y ánimo a seguir trabajando pues en una labor imprescindible, siempre, pero Gracias. mucho más ahora. Gracias a vosotros por darnos el espacio para contarlo.